Aquellos que han sentido el poder santificador y transformador de Dios no deben caer en el peligroso error de pensar que no tienen pecado, que han alcanzado el estado más alto de perfección o que están más allá del alcance de la tentación. El estándar que el cristiano debe mantener ante él es la pureza y la hermosura del carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Día a día puede estar poniendo nueva belleza y reflejando al mundo más y aún más de la imagen divina. Por lo que yo nunca puedo decir estoy libre de pecado. Nunca. En este lado de la eternidad, incluso después del cierre de la gracia, hasta que este cuerpo vil se ha convertido en su cuerpo glorioso. No lo puedo decir. Es un hecho. Algunos de ellos incluso han llegado a la casi imposible posición que no pueden pecar. En la posición más peligrosa, ahora soy tan santo que no puedo pecar. Recibido carne santa. Y me sorprende, Martín, que incluso entre el clero prominente en el mundo, hay muchos que han transgredido la ley de Dios, específicamente en muchos casos el séptimo mandamiento, y lo han justificado porque son santos y por lo tanto no es pecado, ¿correcto? Eso es increíble. Es que así es como trabaja el diablo. Así es como trabaja, te convence. Sí, te convence de que no tienes pecado. Sí, de que ahora no tienes pecado y que en realidad eres santo. Ahora ya no tienes pecado. Así que como recompensa, algunas cosas que son contra la ley de Dios son permisibles. Son permisibles, correcto. Y nos encontramos con esto no solo en el cristianismo, lo encontramos en todas las religiones. Yo no quiero hablar de las obras religiosas ahora y lo que algunas de sus enseñanzas son, pero básicamente es lo que algunos de ellos dicen, muy sucintamente. Así, ¿cuán cuidadosos debemos ser? ¿Cuán cuidadosos debemos ser del pecado de presunción? Debemos desconfiar de nosotros mismos. El espíritu de profecía también dice que la presunción es la falsificación de la fe, ¿correcto? Sí, y ellos parecen ir muy juntos y podemos verlo en las manifestaciones que vemos en el mundo. Es increíble. Así que aquellos que dicen que no pueden pecar, por supuesto no tienen más uso de la oración del Señor, que nos enseña a orar para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y muy poco uso de la Biblia, aunque profesan ser guiados por el Espíritu. No hay muchas religiones en el mundo de hoy que dicen que el Espíritu es normativo. No vimos muchos videos en nuestras charlas pasadas donde dijeron que si tienen la misma manifestación en su grupo que yo tengo en mi grupo, entonces el Espíritu dice que somos uno. Sí. Entonces, protestantismo y catolicismo sí tienen las mismas manifestaciones, digamos, de los dones del Espíritu. Entonces son uno, aunque sus doctrinas difieren. Esto nos enlaza a donde comenzamos. Tienes que ser uno en mente, unánimes, un común acuerdo. Ellos dicen que son guiados por el Espíritu y la Biblia, pero no usan la Biblia para determinar si ese Espíritu dice lo mismo. Sí, pero está bien, porque ahí es donde entra el movimiento ecuménico. Así es como funciona. No se puede predicar la doctrina en el movimiento ecuménico. Así que tiene el Espíritu, pero dejan la palabra. Eso es exactamente lo que es. ¡Qué terrible engaño! Ellos creen que están completos en Cristo y no saben que son desventurados, ciegos, miserables, pobres y desnudos. Ahora, este es un tema muy engañoso, porque si Cristo va a dejar el santuario celestial y su mediación se detiene cuando sale el decreto de que el cierre del tiempo de prueba ha llegado, entonces básicamente estás parado aquí en esta tierra sin un mediador. Y por lo tanto, existen estas nociones de que tendrás que estar básicamente sin pecado en una condición perfecta en ese periodo de tiempo.
por lo que debes alcanzar el estado de perfección moral que es requerido para esto, y esto es algo que se otorgará a la generación final. Eso es lo que se dice. Sí, eso es lo que algunos creen. Ahora, otra vez me gustaría decir, si todos no lo ven exactamente de esa manera, eso no debería hacernos enemigos. Porque vemos que este es un tema muy complicado y hay muchas formas de verlo, así que mostraremos un poco de la tolerancia el uno al otro y no nos metamos en categorías de condenación porque no lo vemos exactamente como la otra persona, ¿correcto? Pero veamos este tema de permanecer sin un mediador porque hay algunas cosas que debemos abordar aquí. Aquellos que vivan sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese en el santuario estarán a la vista de un Dios santo sin mediador. Antes de continuar, ¿puedes por favor explicarnos lo que significa estar de pie sin un mediador? Porque yo no creo que todo el mundo lo entienda. Los adventistas tienen el espíritu de profecía y nos está diciendo que habrá un momento en que Cristo no mediará, y esto podría ser algo extraño para algunos de los espectadores. Bien, veamos la lógica detrás de esto. Sabemos que el periodo de pruebas se cerrará. Ahora, en general, la visión del mundo es que la iglesia cristiana será arrebatada antes del tiempo de las plagas y la gran tribulación. Pero la tipología nos dice que ese no es el caso, porque los hijos de Israel estaban allí cuando cayeron las plagas. Pero Dios hizo una diferencia y las últimas 7 de las 10 plagas nunca afectaron a los israelitas, solo afectaron a los egipcios, ¿sí? Así que en la tipología sabemos que el pueblo de Dios estará aquí antes de la liberación final y durante el periodo de que las plagas caen. Ahora, las plagas solo caen después del cierre del tiempo de gracia, ¿bien? Dios cierra el tiempo de gracia. En otras palabras, su papel mediador como intercesor por el pecador cesa, y en ese periodo del gran tiempo de angustia, mientras las plagas están cayendo, aquellos que han sido redimidos por Cristo y en Cristo permanecen sin Él como mediador porque su mediación ha cesado. Así que esto es lo que significa, y por lo tanto habrá un momento en que el pueblo de Dios estará sin un mediador. Así que cuando la revelación diga, y hemos tratado ese asunto antes, Miguel se levantará y es cuando el periodo de gracia se cierra. Correctamente. Y entonces hay un periodo en el que las plagas caen sobre la tierra. Correctamente. Y en ese periodo la iglesia no será arrebatada, pasará por este periodo. Correctamente. Y ese es el momento con esta mediación. Y ahora surge una pregunta, Martín. Estás parado sin un mediador y tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa si caes en ese periodo? Podría ser unos meses. Así que no hay mediación para ese pecado. Estás perdido. Así que el argumento es, por lo tanto, que ya debes ser perfecto para que no caigas. Ahora, déjame dar un paso atrás y abordar esto con la pregunta. Cuando Adán y Eva eran perfectos y sin pecado, ¿podían caer? Sí, podían caer, sí. ¿Va Dios a crear por decreto las circunstancias para que no puedas caer más? No. No, porque entonces Él tendría que quitarte tu libre albedrío, ¿correcto? Lo mismo sería con los ángeles. Y luego podrías hacer la pregunta, discúlpame, ¿por qué no nos ahorró todos estos problemas y desde el principio nos creó sin la capacidad de caer? No habríamos tenido este lío, ¿cierto? Pero tú habrías sido un robot, sí. No habrías sido capaz de hacer nada fuera de la obligatoriedad del amor, porque habría sido programado. Bien, si giras la rueda vas a ir a la izquierda.
Si no hay nada que puedas hacer al respecto, vas a ir a la izquierda. Así que sí habrá un tiempo sin un mediador. Y la pregunta, ¿cuál será tu situación ahora? Tenemos que mirar esto con cuidado. Este es un tema muy serio porque algunos sienten que si alcanzas la etapa de perfección absoluta en esta última generación, tienes que pasar por este periodo en el que tienes esta naturaleza caída. Entonces, ¿qué pasa si caes? Entonces Satanás habrá estado en lo cierto al decir que no puedes guardar la ley de Dios. Y por lo tanto tienes que llegar a esa etapa. Y solo la última generación tendrá éxito en esto. Eso es lo que algunas personas creen, ¿cierto? Pero vamos a ver simplemente con atención. Yo pido un poco de paciencia y un poco de tolerancia para que podamos hablar de este tema. Sus ropas deben ser impecables. Su carácter debe ser purificado del pecado por la sangre del esparcimiento. Es una declaración importante. Sus pecados han sido completamente perdonados por Cristo, ¿bien? Sí. Nada de lo que contamina irá al cielo. Así que no hay nada de malo en la declaración. La declaración es absolutamente acertada porque la Biblia no dice nada de que los contaminantes entrarán en el cielo. Por lo que todos los redimidos deben ser inmaculados por la sangre rociada. Por medio de la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, su esfera, nuestra esfera, deben ser vencedores en la batalla contra el mal. Mientras el juicio investigador avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, habrá una obra especial de purificación, de quitar el pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra se presenta más claramente en el mensaje de Apocalipsis 14. Así que esto es absolutamente cierto, estaremos sin un mediador. Tendrás que ser perfecto, tendrás que ser inmaculado, tendrás que ser declarado sin contaminación. Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? Ok, Martín, aquí hay algo que se llama el sello, porque la Biblia habla sobre el sello de Dios. Aquellos que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente. Solo aquellos que, en su actitud ante Dios, están ocupando el puesto de aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran antitípico día de expiación, serán reconocidos y marcados como dignos de la protección de Dios. Por lo que en este momento, cuando esté sellado, estará bajo la protección de Dios. Eso es un punto importante. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es ningún sello o marca que pueda verse, sino un asentamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente para que no se pueda mover. En otras palabras, el sello de Dios es cuando te has establecido tanto en la verdad que no puedes ser movido. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es verdad y tu ley es verdad. Esas son las tres definiciones de la Biblia en las que debes estar absolutamente seguro. Debes saber qué es el pecado. Debes confiar en los méritos de Cristo y debes haber interiorizado su carácter al estudiarlo en la palabra. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el temblor, vendrá. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra y podemos saber lo que está por venir. Así que el temblor ya ha comenzado, sí. Y se pone cada vez peor y peor a medida que avanzamos. Así que, Martín, abordemos esto con algunas preguntas. Esta cuestión de permanecer sin un mediador. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que lo abordamos. La primera pregunta que me gustaría hacer, y que voy a usarte como conejillo de indias, ¿está bien? Estar parados sin el mediador
¿significa que estamos sin la justicia de Cristo? Definitivamente no. Definitivamente no. Así que estás de pie con la justicia de Cristo, ¿está bien? ¿Qué tan perfecta es su justicia? Absoluta. Absolutamente perfecta. En este momento me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué tan perfecto es el siguiente decreto? Y este es el decreto que sale al cierre del periodo de gracia cuando Miguel se pone de pie. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo todavía. ¿Quién dice esto? Dios. Dios así lo dice. Este es el decreto que el mismo Cristo emite. Correctamente, Miguel se pone de pie, así que Cristo está pronunciando esto. Bien. Ahora, cuando dice que el que es justo sea justo todavía y el que es santo sea santo todavía. Por cierto, ¿cómo hicieron estas personas aquí que están de pie ahora sin un mediador para recibir la justicia perfecta? A través de Cristo. A través de Cristo, sí. Está bien, entonces está de pie en la justicia de Cristo que es perfecta. Ahora hay un decreto, permanecerás justo. ¿Qué perfecto es ese decreto? Perfecto, porque es Cristo el que te ha dado todo, correcto. Para aquellos que estén allí en la justicia de Cristo, ¿seguirán siendo justos? Sí. El que es justo, pero no hay mediador. Pero hay un decreto. Permanecerás justo, y el que es santo, sea santo todavía. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué los ha sellado? ¿Y qué significa ese sello? Establecido en la verdad, para que no pueda ser movido. Ahora, ¿los injustos te estarán gritando en el tiempo de las plagas? Sí. ¿Querrán matarte en el momento de las plagas? Definitivamente. Definitivamente. ¿Todo lo que hay en el libro te será arrojado en el momento de las plagas? Será un momento como nunca lo fue. El ejército del faraón, en forma antitípica, vendrá tras de ti para intentar borrarte la faz de la tierra. Sí, definitivamente. Está bien, así que estamos pasando por una experiencia muy similar a la de los hijos de Israel. ¿Y no te moverán si has sido sellado? No, si has sido sellado. No si estás cimentado en la verdad que no puede ser movido. Y por decreto, seguirás siendo justo. Porque a partir de ese momento en adelante que se haya emitido este decreto, los justos seguirán siendo justos. Eso es lo que dice. Y los injustos seguirán siendo injustos. Para que no haya indulto para ellos, no pueden cambiar de la injusticia a la rectitud porque no hay mediador. Pero los demás no cambiarán porque están tan asentados en la verdad que no pueden ser movidos. Sí, y los otros están tan asentados en la falsedad que no serán movidos del todo. Ahora mismo vayamos al meollo de la cuestión. Aquí está mi siguiente pregunta. ¿Qué tan perfecto son todos los que han vivido que se levantarán a la última trompeta? ¿Y será la última generación más perfecta que ellos? No, no serán más perfectos. ¿Y cuán perfectos serán los que hayan muerto? ¿Cuán perfectos serán? Serán completamente perfectos, porque han sido cubiertos por la justicia de Cristo, ¿correcto? Así que aquí está mi pregunta. Finalmente, si estás vivo, ¿tienes alguna ventaja sobre los que hayan muerto? ¿Los que murieron antes? No. ¿Qué tan perfectos son? Son tan perfectos como tú lo serás cuando seas traspuesto. ¿Hay una posibilidad de que la última generación cuente con más ventajas que cualquiera de los que murieron antes? No pueden tener ninguna, no, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Está bien. Hay otra pregunta para ti, Martin, mientras estamos en las preguntas. ¿El plan de salvación ha cambiado alguna vez? No. ¿Cómo se salvaron Adán y Eva? De la misma manera que somos salvos hoy. Bien, si nada que contamina entra al cielo y solo la última generación es capaz de hacer esto,
Entonces, ¿cómo hizo Enoc para ir al cielo? Si nada impuro entra al cielo, ¿cómo lo hizo Enoc? La única manera es por Cristo declarándolo justo. La única manera por la cual la última generación puede ir al cielo, incluso sin un mediador, es porque Cristo lo ha cubierto con su justicia y dijo seguirá siendo justo todavía. ¿Eso significa que ahora ha decretado que no puedes caer? No. ¿Y, y por qué no? Porque vino a morir por tu libre albedrío. Entonces, ¿por qué renunciaría a tu libre albedrío en el último momento y luego murió por nada? Él podría haberte creado en primer lugar. Es el mismo argumento de que la ley está invalidada. Así que realmente, Martín, cuando tú discutes este tema y pasas por estas preguntas, en mi opinión, y si alguien quiere diferir, eso es lo suficientemente justo, no estoy discutiendo con ellos, no habrá diferencia entre esta generación y cualquier otra generación anterior. La única forma de llegar al cielo es por tener el pasaporte que le lleva al cielo, que es la justicia de Cristo impartida e imputada. Imputada siendo la justificación e impartida siendo esta la santificación. Y sí, tengo que ejercer mi voluntad dentro de mi esfera. Pero aquí hay un decreto, y hemos leído antes que a sus ángeles mandara acerca de ti. ¿Sí? Te protegerán, ¿Sí? sí, te rodearán, mantendrán a esos ángeles malignos lejos de ti. Esos ángeles malignos incitarán a los malvados a que vayan y te maten, pero será inútil su intento por prevalecer. ¿Por qué? Porque estás asentado. Estás tan asentado en la verdad que no puedes ser movido. Así que si quieres ser parte de la última generación que realmente va a estar aquí sin el mediador, ¿cuán establecido en la verdad debes estar? Absolutamente. ¿Qué debes haber hecho? Tienes que seguir a Cristo. Y debes estudiar, ¿bien? Sí. Entonces esas 10 vírgenes todas tenían aceite. Eso significa que todas estudiaron la palabra. Correcto. Y cuando salió el grito, viene el novio, se pusieron a preparar sus lámparas. En otras palabras, dejar que sus lámparas brillen. Pero algunas de ellas no tenían suficiente aceite. Corrieron hacia atrás y trataron de conseguir más aceite. Obviamente buscaron en las escrituras. Yo creo que algunas personas, con toda la crisis que está sucediendo en el mundo hoy, y con todas esas pandemias, y todas estas reglas que vienen en pases verdes, y todos estos temas que algunos están diciendo, oh, viene el novio. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para conseguir el aceite que necesitamos? Necesitamos para actuar juntos ahora, ¿correcto? Sí. Ahora, esto pertenece al pueblo de Dios que da el grito del Señor. Y miles y miles y miles, por la gracia de Dios, saldrán de Babilonia. ¿Están en el mismo nivel en términos de los estudios como todos los demás que han estado estudiando durante años? No. Pero ven lo que necesitan ver para el tiempo en el que están viviendo. Hacen su elección que Dios es el gobernante de este universo, que tiene una ley, que ellos tienen que obedecer la ley. Ellos toman su posición con el pueblo de Dios y son declarados justos. Ahora tengo una pregunta de nuevo, Martín. Si son declarados justos y acaban de salir de Babilonia, ¿no tienen que pasar también por el tiempo de problemas sin un mediador? Correcto. Así que, Martín, si ese es el caso, entonces ¿hay alguna diferencia entre su posición y su rectitud y su capacidad de caer y aquellos que han sido educados en el fuerte grito? No, no hay diferencia, ¿verdad? Tienen un tipo. El ladrón en la cruz.
Excelente. Ahora, el ladrón en la cruz. Aquí está la pregunta. ¿Fue él justificado? Sí, absolutamente, correcto. Recuérdame cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Fue el justificado? Sí, está bien. Sin santificación nadie verá a Dios. ¿Tuvo mucho tiempo para la santificación? No, pero tuvo santificación. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque Cristo lo declaró justo. Pero eso no es santificación, eso es justificación. Eso es bueno. Me alegro de que lo sea, me alegro de que estés pensando en eso. De acuerdo, comparemos los dos. Había dos ladrones, ¿verdad? Y uno se estaba burlando de Cristo y el otro dijo, oye, somos criminales. Nos merecemos lo que estamos recibiendo, pero este hombre no hizo nada malo. Él es justo. Este estaba perjurando y maldiciendo y seguía diciéndolo. El otro estaba teniendo una conversación con Cristo. Y Cristo murió antes que él. ¿Tú crees que comenzó a maldecir de nuevo o crees que descansó en este conocimiento y mantuvo la boca cerrada y agradeció a Dios por la gracia que había recibido? Sí, santificación. Mostró los frutos de la santificación, dejó de maldecir por ese corto periodo de tiempo. Lo tuvo todo. ¿Tuvo bautismo? No, no, pero tuvo el bautismo del Santo Espíritu. Exactamente. Todos estos son puntos muy interesantes. Así que, Martín, yo creo que la salvación ha tenido los mismos criterios para todos los tiempos. Y para mí, decir que yo tengo que llegar a un nivel que es más alto que el de Moisés, porque él tenía que morir y no tenía que pasar por tiempos de tribulación, en términos de ser capaz de prepararse con un carácter recto cuando hablaba con Dios cara a cara. ¿Sí? Y cuando dudaban de su posición, su hermano y su hermana, Dios les dijo, ¿no tendrán temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Y cuando esa gloria, Shekinah, se fue, allí estaba Miriam y ella estaba leprosa. ¿Sí? Y Moisés dijo, Señor, sánala, por favor, sánala. Y Dios dijo, no, sáquenla del campamento por 7 días, déjenla pensar en sí mismo y luego puede volver. Él la sanó, pero Él permite las consecuencias, ¿cierto? Sí. Correcto. De modo que vamos a decir que estamos en una mejor posición o tenemos que llegar a una mejor posición que Moisés. Entonces tú tendrías que ser coherente y decir, tenemos que alcanzar una mejor posición que la que alcanzó Enoc. Y digamos que los justos que han muerto como mártires se levantan de la tumba con ese cuerpo glorificado. ¿Están ellos en una peor situación? ¿He alcanzado un estado más alto que ellos? Me parece que eso es estar al borde de la presunción. Pero si la gente ve de otra manera, no vamos a hacer una guerra de ello. No podemos decir estoy libre de pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y sea semejante a su cuerpo glorioso. Eso va a pasar cuando Él venga de nuevo, ¿correcto? Lo hemos visto antes. Pero yo puedo decir, yo no quiero pecar y no voy a pecar. Yo quiero mantenerme en el camino estrecho y el decreto y el sello y la protección de los ángeles me van a guardar en el momento en que yo esté sin intercesor. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, ni nada parecido. Completo en Cristo, vestido con su justicia y perfección. Y acá hay otro pensamiento, Martín. Esto va a suceder a lo largo de toda la eternidad. Nuestra vida de trabajo aquí es una preparación para la vida eterna. La educación comenzada aquí no se completará en esta vida. Seguirá adelante por toda la eternidad.
siempre progresando, nunca se completará, más y más plenamente. Se revelará la sabiduría y el amor de Dios en el plan de redención. Mi pregunta para ti es, ¿continuaremos creciendo en perfección de carácter a lo largo de la eternidad? Sí. ¿Alguna vez alcanzaremos el nivel de Dios? No. Nos acercaremos una y otra vez, pero siempre será Él. Siempre será la fuente de nuestra admiración. Sí. Y este es el hermoso plan de redención. Y luego en ese análisis final, en el destierro de Satanás del cielo, Dios declaró su justicia. ¿Por qué? Porque él había transgredido la ley. Y la paga por transgredir la ley era la muerte. Y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre hubo pecado a través de la entrega a los engaños de este espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al entregar a su Hijo unigénito para morir por la raza caída. En la expiación, el carácter de Dios permanece revelado. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que Dios no fue de ninguna manera responsable por el curso del pecado que Lucifer había elegido. Allí va la predestinación, ¿cierto? Sí. Que no fue un retiro arbitrario de la gracia divina, ninguna deficiencia en el gobierno divino que inspiró en él el espíritu de rebelión. Y como leemos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y que el que mora en el amor mora en Dios y Dios en él. Este es el desinteresado amor ágape, ese es el tipo de amor que tenemos que adquirir. Ese es el tipo de amor que Pedro dijo que no tenía, ¿cierto? Correcto. El Señor le preguntó, ¿me amas con amor ágape? Y él dijo, no, Señor, yo no soy capaz de eso, solo te amo con amor fileo. Pero más tarde, en la escalera de Pedro, dijo, y el último es ágape. Tenemos que alcanzar eso. Pero no va a ser de esa manera, cuando la gran controversia llegará a su fin. Luego, con el plan de redención completado, el carácter de Dios se encuentra claramente revelado a todas las inteligencias creadas. Los principios de su ley son vistos como perfectos e inmutables. El pecado ha revelado su naturaleza, Satanás su carácter. El exterminio del pecado probará el amor de Dios y establecerá su honor ante el universo. Así Martín, la doctrina de la ley y del pecado es parte integral de este proceso redentor. No puedes eliminarlo. Y es por eso que este estudio es de suma importancia, porque debemos aprender que la base del gobierno de Dios es la ley. Entonces debemos estar en armonía con la ley en nuestra esfera. Sí. Oremos. Padre Celestial, esta doctrina ha causado tanto sufrimiento, dolor y muerte en el mundo. Millones de personas han sido ejecutadas porque no la ven exactamente como la ve la otra persona. Y Señor, oramos para que la promesa de que nos conducirás a toda verdad se cumpla en nosotros. Y yo oro para que las personas en el mundo vean que el carácter de Dios está ligado a su ley y que lleguen a entender que la muerte en la cruz demostró la justicia de Dios y levantó la veracidad de la ley. Y que la misericordia demostrada en la cruz dio a seres caídos como nosotros acceso al trono de Dios. ¡Qué milagro! Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.